Review completa del Chromecast 4 después de 10 meses de uso. Como están viendo, tengo el televisor atrás mío, acá está el Chromecast 4. Hicimos en su momento la review y el tutorial de configuración en iGeek News, así que dejo ese video acá o allá, vayan a verlo si necesitan configurarlo. Esto no es un tutorial de configuración, ya lo hicimos, pero sí les voy a enseñar cómo se usa, cómo se corren las aplicaciones, cómo se instala, se desinstala, algunos truquitos y qué podemos hacer, porque me hicieron un montón de preguntas en el otro canal que las vamos a despejar en este video. Este es el Chromecast 4, ya les enseñé a configurarlo, ahora vamos a hacer una review un poquito más completa. Bueno, ya iniciamos el Chromecast, recuerden que va conectado a HDMI, todo eso en el tutorial. Acá vamos a hacer un análisis y les voy a contar estos meses cómo me funcionó. La verdad fue la mejor compra, el mejor dispositivo. Si lo comparamos con el 3, no se compara prácticamente, pero lo que muchos me preguntaron si tenía la función, igual que el 3, de poder compartir pantallas desde un teléfono sin tener que instalar una aplicación. Sí se puede, les voy a mostrar cómo se hace, así lo pueden ver también, y les voy a mostrar las aplicaciones que tengo, cómo se instalan, cómo se desinstalan, y algunos truquitos si pasa algo que se trabe una aplicación, que es raro, pero cómo se puede forzar una aplicación, desinstalarla, cómo se instalan, todo eso que no explicamos en otro video, vamos a explicar en esta review. El Chromecast 4 es ideal para que un televisor que no es smart sea smart, así de simple. Podemos tener todas las aplicaciones instaladas, podemos, fíjense, tener YouTube, Prime Video, Disney Star, Max. Puedes tener Flow, que Flow es lo mismo que tener televisión por cable, solamente que es por internet. Ahora se lo voy a mostrar también, vamos a hacer un repaso de todo. Así que bueno, vamos directamente a explicar el detalle de todo lo que fui aprendiendo de este Chromecast 4, que hay algunos truquitos. Y el control, por ejemplo, algo que no había explicado y es muy importante, me voy a cruzar por la cámara y se lo voy a mostrar bien de frente. ¿Ven el control? ¿Ven que tiene para prender y apagar el tele? Pues podemos apagar el televisor directamente desde el control, podemos prenderlo porque se puede configurar que se haga todo desde el control. No necesitamos más el control original del televisor. Y ahí se está encendiendo el televisor, como están viendo, lo estoy haciendo todo desde acá. Y tiene funciones las más básicas que usamos siempre. Después sí, hay que ir al control, si es que no llega a estar, pero yo nunca más toqué el control, sinceramente, desde que tengo este control. Por ejemplo, desde acá podemos cambiar de tipo de HDMI, eso ya nos deja hacer este control. Y en este costado del control tenemos para subir y bajar el volumen, cosa que también, como están viendo, lo puedo hacer desde el control del Chromecast, que es el volumen del televisor, ¿sí? No de la aplicación ni nada por el estilo. Así que bueno, ¿qué fue el problema que tuve? El problema principal que tuve es que cuando vos instalas el Chromecast y vas a configurar el control, te hace elegir la marca de tu televisor y demás. Bueno, yo puse la marca, todo, no me lo tomaba. Fui probando diferentes marcas, diferentes televisores, hasta que mágicamente una marca, que no me acuerdo cuál era, me tomaba el volumen y me dejaba prender y apagar el televisor y bueno, y el control para cambiar de input, ¿sí? Que está conectado al televisor, ¿sí? Para pasar de HDMI a televisión, a lo que fuese. Bien, vamos a acercarnos un poquito más. Voy a empezar a mostrar un poco mi experiencia. Bien, por ejemplo, algo que uso mucho es Flow. Porque con Flow directamente puedo mirar televisión sin tener que estar conectado a un cable, ¿sí? No tengo el cable conectado. Básicamente compartimos cuentas con un pariente, ellos me pasan la usuario y contraseña y acá tengo la guía de televisión, como puedo ver, por ejemplo, Telefe, América, la televisión pública, Canal 13, bueno, tenemos todo y también tengo el pack fútbol. Vamos a hacer un ejemplo por segundos para no tener ningún problema de derecho, pero voy a poner Telefe para que les voy a mostrar. Y vamos a empezar a reproducir Telefe. Bueno, listo, eso, porque no quiero tener ningún problema con derechos de autor. Pero para que puedan ver que Flow funciona sin ningún tipo de problema. Esto no es una review de Flow, pero les quería mostrar. Toco Home, volvemos al inicio. Y por ejemplo, Star, Disney, tengo todo configurado. YouTube, por ejemplo, vamos a YouTube. Podemos ver directamente sin la necesidad de estar conectados con el teléfono, sin compartir pantalla como hacíamos en la versión anterior, la versión 3. Vuelvo al inicio, ¿sí? Los que le quería mostrar, por ejemplo, si vamos arriba en Apps, acá tenemos Apps, y acá podemos directamente, por ejemplo, si tenemos que buscar una Apps, esto tiene un micrófono y yo le puedo hablar directamente
al micrófono del control, ¿sí? Para buscar algo. Netflix. De acuerdo, abriendo Netflix. Dejamos presionados este botón, le hablamos y ahí ya automáticamente nos abre nuestra cuenta de Netflix o lo que ya tengamos instalado. Home otra vez. Por ejemplo, vamos a biblioteca, acá podemos crear una biblioteca de contenido, de cosas que alquilamos, de otras aplicaciones o de dispositivos. Esto no tengo nada, así que lo tengo vacío. Bien, volvemos al Home. Abajo, por ejemplo, tenemos recomendaciones para instalar aplicaciones. Así que bueno, acá podemos instalar aplicaciones. Pero si no encontramos, si queremos abrir la clásica Play Store para instalar lo que nosotros estemos buscando, vamos acá del microfonito, ¿sí? Y le decimos Play Store. Perfecto. Y ahí se nos abre la tienda de aplicaciones y desde acá podemos buscar e instalar lo que estamos buscando. Por ejemplo, la de ESPN. Este es un ejemplo. Le damos a instalar, eso es igual que el teléfono, y podemos instalar la aplicación. Un truquito, algo que realmente pasa muy raro, vuelvo otra vez al Home, vamos a ir a la configuración ahora. Si en algún momento alguna aplicación se cuelga por una falla propia de la aplicación, no del Chromecast, porque nunca me falló el Chromecast, pero sí una aplicación como Flow, vamos acá al engranaje, desde acá tenemos toda la configuración y si vamos a donde dice Apps, acá tenemos todas las aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, recién yo abrí la Play Store, ¿no? Y acá podemos abrirla, forzar la detención, eso es muy importante por si algo está fallando y no nos responde. De acá forzamos, ¿sí? La detención y me puedo borrar los datos, borrar la caché. Esto es muy importante porque no todos saben encontrarlo y realmente les va a venir de gran utilidad saber dónde está. Bien, muchos me preguntan si, por ejemplo, se puede compartir pantalla igual que lo hacemos con el Chromecast 3. Y les voy a responder, sí, se puede hacer. Acá, por ejemplo, tenemos un video de iGeek Reviews. Yo le voy a dar a reproducir. Ahí estamos reproduciendo el video. Y acá arriba tenemos justamente para compartir la pantalla. Tocamos, le damos a compartir y ahí lo tengo configurado como iGeek. Tocamos y como pueden ver cumple exactamente la misma función que cumplía o que cumple, mejor dicho, porque sigue existiendo y funcionando perfectamente el Chromecast 3 y ahí lo estamos justamente reproduciendo, pero directamente desde el teléfono sin pasar por la aplicación. ¿Ves que yo si pauso de acá, se pausa, doy a reproducir desde el teléfono, se reproduce. Y si dejo de transmitir, si desconecto, se desconecta y vuelve. Eso es importante porque me preguntaron un montón si esa función está disponible y sí está disponible en el Chromecast 4. Lo único que tiene el Chromecast 4, que no es menor detalle, que tenemos para instalar las aplicaciones. Si ustedes no encuentran esto para transmitir, tienen que ir al engranaje, tienen que ir donde dice Sistema. Dentro de Sistema, fíjense que está la opción de transmitir. Y acá, en donde dice transmitir, dice durante la transmisión, siempre, nunca, permitir que otros controlen tu transmisión de contenido, muestra la notificación en todos los dispositivos Android conectados a la red Wi-Fi, permite controlar la transmisión de contenido multimedia a este dispositivo. Lo que significa que podemos subir y bajar el volumen desde un dispositivo Android, pero desde un teléfono iPhone, sí, con iOS también podemos compartir la pantalla sin ningún tipo de problema. En resumen, la experiencia que tengo con este Chromecast 4 es muy buena porque nos permite, primero que anda súper fluido todo el tiempo, como les estoy mostrando, abro, cierro aplicaciones sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, si tengo que abrir ahora Max, lo va a abrir en un segundo, no se va a tildar. Mucho mejor que cuando viene Android instalado en un televisor de forma nativa, al menos en los más económicos, funciona sin ningún tipo de problema y además nos permite conectar, esto está buenísimo, si tienen un parlante Bluetooth, miren, vamos acá a las conexiones, tengo que ir a control remoto y accesorios. Por ejemplo, si tienen un parlante, ¿recuerdan el Stromberg Crash que hicimos un unboxing en iGeek? Bueno, me lo traje para acá, para casa, y yo puedo conectarlo mediante Bluetooth al Chromecast 4 y escuchar directamente desde el Chromecast, sin cable, sin nada, que nos permite entonces conectar accesorios, parlantes, bueno, el control remoto también es Bluetooth, y también si tenemos un mando de juegos podemos jugar directamente con el Chromecast 4, lo conectamos y usamos el mando directamente para jugar con el televisor. Bueno, realmente
En mi experiencia es una muy buena compra y la gran diferencia con el 3 es justamente que podemos instalar las aplicaciones, usamos todo desde el control remoto y también tienen las funciones, vuelvo a repetir porque me lo preguntaron un montón de veces, las mismas funciones que el Chromecast 3, que es compartir directamente desde una aplicación. Y otra función, tal vez no la usen todos, pero también la tiene el Chromecast 4, por ejemplo, si nos vamos al engranaje, podemos usar un protector de pantalla. Si no estamos viendo nada, tocamos ahí y listo, tenemos un cuadro, podemos cargar nuestras fotos también y tenemos un álbum familiar o un álbum personal y pueden irse pasándose las fotos que vamos cargando. Así que bueno, es algo que está bueno, que también sirve para ir mostrando imágenes, podemos cargar las nuestras y cuando queremos usarlo, simple tocamos con el control y ya estamos otra vez en el menú para usar el televisor. Bueno, espero que les haya gustado esta review del Chromecast 4. A nivel personal estoy más que satisfecho, cumple con todas las expectativas y más también porque sinceramente dije, esto se va a tildar como vienen los televisores ya Android y no se tilda nunca. Es muy versátil y además, como ya dije en el video cuando hicimos el unboxing, cuando te das de vacaciones o te vas a un hotel, te lo llevas con todas tus cuentas logueadas. Si el hotel o donde vas a estar de vacaciones, donde vayas a parar por X motivo, tiene Wi-Fi, lo conectas al tele que tenga HDMI y ya tenés todas tus cuentas y llevas el contenido, todas tus cuentas con vos. En el Chromecast 3 también los podéis hacer, nada más que lo compartís desde el teléfono, esa es la pequeña diferencia. Cualquier duda, comentario, opinión que tengan sobre este dispositivo, obviamente me la dejan en esta review que espero que realmente les sea de utilidad. Y si están viendo o están buscando cómo instalarlo, el tutorial lo tenemos en iGeek News. Bueno, hasta acá el video, los leo en los comentarios y nos vemos en próximos videos de iGeek Reviews.